No te quedes, ven aquí, asegura tu ingreso con Kepler. Hola amigos, seguimos con la resolución del examen ordinario de la UNSA. En este proceso vamos a desarrollar la pregunta número 32 del área de ingenierías, tema C. La pregunta dice: la ventilación pulmonar, una de las tres etapas del proceso respiratorio, es un proceso cíclico de inspiración y expiración mediante el cual el oxígeno es llevado a los alvéolos a través del aire inspirado y el CO2 es eliminado de los pulmones por el aire expirado. La expiración, que permite la disminución del tamaño de la cavidad torácica, se caracteriza por qué. Bien, este tema lo hemos desarrollado en la academia en nuestra programación y lo hemos reforzado en un seminario. Y te dije claramente que este tema de fisiología respiratoria es un clásico para ingenierías. Lo hemos desarrollado los tres procesos. Hablamos de la ventilación pulmonar, de la respiración externa y de la respiración interna. Y tú, amigo Kepler, lo has comprendido bien y estoy seguro que has respondido de manera correcta a esta pregunta. Entonces, nos habla sobre la ventilación pulmonar y tú ya sabes que es un proceso que implica tanto la inspiración como la expiración. Cuando inspiramos, introducimos aire a los pulmones y cuando expiramos, el aire sale de los pulmones al exterior. Pero en este caso nos preguntan sobre la expiración. Pero tenemos que recordar que para que se dé la inspiración hay un músculo importante que debe contraerse. Nos referimos al músculo diafragma. Para que el aire pueda ingresar del exterior hacia los pulmones, tiene que haber una diferencia de presiones. Si afuera la presión es igual que adentro, entonces no habría ese intercambio de aire. Entonces ahí trabaja el músculo diafragma. Recuerda que este músculo tiene forma de cúpula, ¿de acuerdo? Como un arquito, tiene forma de cúpula. Y cuando el músculo se contrae, se aplana. Si yo tomo aire en este momento, lo que hago es contraer el diafragma. Este se aplana y de esa manera la cavidad torácica incrementa su volumen, haciendo que la presión disminuya. Si afuera hay más presión, menos presión adentro, el aire ingresa y se da la inspiración. Además del diafragma, mis músculos intercostales, los que están entre las costillas, en especial los externos, también se contraen y expanden más la cavidad torácica. Y eso hace que la presión caiga más y así entre el aire. Entonces la inspiración es un proceso activo. Pero la expiración generalmente es pasiva, porque implica la relajación de estos músculos. Entonces, el principal músculo aquí es el diafragma nuevamente. Cuando el diafragma está contraído, está plano. Y cuando se relaja, regresa a su forma inicial, su forma de cúpula. Y de esa manera, el aire sale al exterior. Entonces, vamos con las alternativas. Nos preguntan: la expiración es un proceso que permite la disminución del tamaño de la cavidad torácica. ¿Por qué? Alternativa A: las costillas se elevan. En la expiración, las costillas no se elevan. En la inspiración sí. B: los músculos del diafragma se contraen. No, al contrario, se relajan. C: los músculos que unen las costillas se contraen. Falso, se relajan. Y D: los músculos abdominales se relajan. No tiene nada que ver en la expiración normal. En la expiración forzada, tal vez. Y la alternativa E nos dicen: el diafragma se relaja para elevarse a su posición original. Y esa es la alternativa correcta, la alternativa Kepler. Recuerda que el diafragma, cuando se relaja, recupera la forma de cúpula. Y esto hace que el volumen disminuya, la presión se incremente y el aire sale al exterior. Entonces, querido amigo, estamos seguros que tú has respondido a esta pregunta de manera correcta y si no lo has hecho, ya sabes, estamos aquí en tu academia Kepler. Lo mejor y profesores sin preparación. Kepler te da. No te quedes, ven aquí, asegura tu ingreso con Kepler. Buenas tardes, estimados alumnos y queridos padres de familia. Hoy se realizó el examen ordinario y en esta oportunidad vamos a resolver justamente el tema de ingenierías. Las preguntas vinieron muy sencillas, bien fáciles, se trabajaron en clase las preguntas, ¿no? Vamos a resolver el tema C del área de ingenierías con la pregunta número 59.
¿Qué dice la pregunta número 59? La institución virreinal encargada del reparto de tierras entre los vecinos, organizar la policía local y otorgar permisos de construcción, se denominó, ¿no? Nos está pidiendo una pregunta sobre virreinato. Y nosotros sabemos que el virreinato del Perú se administró de dos formas. Hay una administración central y hay una administración local. Cuando nosotros hablamos de la administración central, ahí encontramos al rey, al Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Pero no nos pide de la administración central, nos pide de la administración local. Y ustedes saben, y se trabajó en clases, que la administración local lo conforman el virrey, las audiencias, el corregimiento, las intendencias y los cabildos. Entonces, la pregunta nos pide: institución virreinal encargado del reparto de tierras entre los vecinos, organizar la policía local y otorgar permisos de construcción. ¿Qué institución cumple esa función? Entonces, tenemos como respuesta Kepler, la respuesta es la alternativa B, cabildos. Cabildos o ayuntamientos. Lo comparamos con nuestras actuales municipalidades. Bien, queridos alumnos, si en esta oportunidad no logras tu tan ansiado objetivo, que es de ingresar a la universidad, entonces te esperamos desde el día de mañana. Desde el día de mañana te esperamos para que continúes preparándote en la mejor academia del sur del Perú, que es la Academia Kepler. Ven aquí, asegura tu ingreso con Kepler, con Kepler. No te quedes, ven aquí, asegura tu ingreso con Kepler. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Ventura, soy el profesor de literatura y voy a resolver la pregunta de examen de admisión del primer ordinario que se acaba de dar por la Academia Kepler. La pregunta es la siguiente. Darío, que es un niño, está en el problema de elegir un escritor romántico español. ¿Cuál de los autores debe escoger? En este caso tenemos a Juan Ramón Jiménez, que vendría a ser modernista, finales del siglo XIX, Antonio Machado, que lo conocemos como la generación del 98, tenemos a Luis Cernuda, generación del 27, Gustavo Adolfo Bécquer, que publica Rimas y Leyendas en 1871, y Camilo José Cela, que también está dentro de la generación del 27. En ese sentido está fácil de descartar. Recordemos que el romanticismo va a estar a inicios de 1800 y a finales de 1800 el modernismo, y a continuación tenemos la generación del 98 y el 27. En ese sentido, el poeta que debemos escoger es Gustavo Adolfo Bécquer, ya que es un escritor que publica en 1871, escritor romántico con rimas y leyendas. Esa es la respuesta de Kepler, Gustavo Adolfo Bécquer. Asegura tu ingreso con Kepler, con Kepler, con Kepler. No te quedes, ven aquí, asegura tu ingreso con Kepler. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos complacidos porque realmente es una fiesta, en este caso, para postular e ingresar. Nosotros durante todo este lapso de tiempo los hemos preparado con la mejor experiencia, con la mejor voluntad y sobre todo deseosos de que ustedes obtengan el objetivo principal, que el día de hoy lo van a lograr, es decir, el ingreso a la universidad. Con ustedes está hablando el profesor Carlos Roldán en el área de Educación Cívica y Constitución. Pues bien, el día de hoy por la mañana se desarrolló el examen ordinario de la primera fase 2024 y en ese sentido, en la pregunta C, pregunta 3 del tema C de Ingenierías, encontramos la pregunta que señala: el Contralor General de la República es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años. ¿Puede ser removido por él? Pues bien, en este caso nos dan 5 alternativas. A. Juzgados de paz. B. Poder Judicial. C. Gobierno regional. D. Congreso de la República. Y E. Poder Ejecutivo.
Obviamente que estoy convencido de que tú ya tienes la respuesta. Y es más, tan convencido estoy de que ni siquiera tuviste que mirar las alternativas porque tú ya sabías la respuesta. Es decir, nos estamos refiriendo al Congreso de la República. Pero un poquito antes tenemos que señalar algo importante. Cuando hablamos de la Contraloría General de la República, nos estamos refiriendo a aquella institución, y acuérdate mucho de la sigla OCA, Organismos Constitucionales Autónomos, que muchas veces, en muchas sesiones, lo hemos desarrollado en las sesiones que tuvimos en clase. Ahora bien, cuando hablamos de la Contraloría, también tenemos que señalar que es aquella que fue fundada el día 26 de septiembre de 1924 en el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Ahora, la Contraloría, ¿de qué se encarga? 1. Dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas en lo que se refiere a los recursos y también bienes. Esto es para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de estos. Ahora, ¿quién es el actual Contralor General de la República? Y estamos refiriéndonos al señor Nelson Eduardo Shah Yalta. Pues bien, volviendo ahora a la pregunta. Aquí nos preguntan por quién puede ser removido el Contralor General de la República. Obviamente, cuando hablamos de remoción, nos estamos refiriendo al hecho de que puede ser retirado del cargo. No te olvides que cuando hablamos de ese tema, nos estamos refiriendo ¿a qué? A que las personas que son nombradas y designadas por el gobierno central, gobierno regional y en este caso por el señor congresista, puede ser removido. ¿Mediante qué figura? La llamada remoción. Entonces, en base a ello, tenemos que señalar enfáticamente que la respuesta Kepler es la alternativa de Congreso de la República. Y con esto me paso a retirar, sin no antes señalar muchas gracias por su atención y nos vemos, los esperamos en la Academia Kepler, tu academia. Para que estés en la universidad, no te quedes pena.